La pantalla de configuración global ofrece diferentes tabs. En este primer video vamos a referirnos al tab de sitio. En este tab vemos que las configuraciones se organizan en sitio, en configuración SEO, en cookies y en metadatos. En la parte de sitio vemos que se puede cambiar el nombre del sitio. Este es un dato que lo hemos definido al momento de la instalación. El nombre del sitio que tengo aquí es Joomla3 y este dato de nombre de sitio está relacionado con el parámetro de SEO que vemos aquí en la parte derecha de incluir el nombre del sitio en el título de la página. Por defecto lo tengo que no, pero sin embargo puedo colocar aquí que se defina el nombre del sitio antes del título de la página. Si guardo este dato y ahora previsualizo el frontend de mi sitio web, vamos a ver que ahora el nombre del sitio Joomla3 aparece antes del título de la página. El título de la página es inicio. Sin embargo, el nombre del sitio también es importante. En algunas plantillas lo consideran para el texto alternativo del logo. Si vemos el código fuente y aquí buscamos el texto Joomla3, vemos, como habíamos visto, que se define en la etiqueta de título, lo que aparece arriba, pero también lo localizamos en el texto alternativo de la imagen. Tal como vemos aquí, la plantilla está definiendo el texto alternativo, como texto alternativo el nombre del sitio para la imagen. Bien, luego tenemos el sitio fuera de línea. Esta configuración es importante si estoy trabajando en mi sitio web y aún no quiero que los usuarios previsualicen mis avances. Entonces puedo habilitar o deshabilitar esto. Vamos a colocar que sí. Y cuando habilito, es necesario también tener en cuenta los otros dos parámetros que vienen a continuación. Uno de ellos es si es que voy a mostrar u ocultar un mensaje que viene aquí en este parámetro. Por defecto es este mensaje. Si mi sitio web es multidioma, puedo considerar utilizar el texto desde un archivo de idioma. Tendría que configurar aquí. Lo más común es utilizar simplemente el mensaje que aparece aquí, por lo tanto dejar el dato de usar mensaje personalizado. También es posible definir una imagen para mi sitio fuera de línea, ya que si por ejemplo mantenemos aquí habilitado fuera de línea y previsualizamos nuevamente nuestro sitio web, vamos a ver que al refrescar aparecerá así. Entonces aparece el texto del nombre del sitio web y también aparece este texto personalizado, pero no hay ninguna imagen. Entonces puedo definir aquí que aparezca una imagen, que usualmente suele ser el logo de la empresa. Algunas ocasiones es necesario que algún usuario que no sea administrador pueda ingresar y ver el sitio web. En este caso, por defecto, tendría que ser el administrador que ingrese. Sin embargo, esto es un problema de seguridad, puesto que también podría ingresar al backend del sitio. Entonces, si queremos crear un usuario que solamente pueda visualizar el frontend del sitio web sin necesidad de ser administrador, podríamos revisar un artículo que se ha escrito en el blog de Web Empresa, el cual muestra cómo realizar este procedimiento. Entonces puedo habilitar mi sitio web en modo de mantenimiento y crear un usuario para que pueda ingresar y ver el sitio, pero que este usuario no tenga permisos de administrador y no pueda ingresar al backend del sitio, solamente que pueda ingresar al frontend del sitio. Bien, siguiendo con nuestras variables, aquí para configurar tenemos el editor predeterminado. Por defecto es este editor que viene con Joomla. Si por ejemplo abrimos otra pantalla aquí y vemos algún artículo, vamos a ver que aparece este editor, que es el Tiny MCE. Sin embargo, puedo cambiarlo. A nivel global vamos a utilizar ahora el editor JCE que viene incluido con el pack Joomla Web Empresa. Una vez que he realizado eso, entonces, al refrescar este artículo, vamos a ver que ahora el editor ha cambiado por uno más sofisticado, que es el editor JCE. Bien, seguimos viendo acá otros parámetros. Tenemos un parámetro de captcha. Esto es algo también novedoso en versiones recientes de Joomla.
Este parámetro se configura para mantener la seguridad de nuestro sitio web. También contamos con un tutorial en el blog de Web Empresa para ver cómo habilitar CAPTCHA. En este caso en Joomla 2.5, pero es bastante similar para Joomla 3. De esta manera entonces podemos configurar desde aquí CAPTCHA. Adicionalmente será necesario también configurar un plugin. Bien, luego tenemos otros parámetros que son parámetros por defecto. Por ejemplo, el nivel de acceso predeterminado se refiere precisamente a el nivel de acceso que debe tener los objetos cuando sean creados. Vamos a comprobarlo con los artículos. Por ejemplo, cuando creo un artículo, vemos aquí en la parte derecha que el acceso por defecto es público. Entonces desde aquí puedo cambiarlo para que cuando creo un artículo por defecto, por ejemplo, aparezca registrado. Luego tengo la cantidad de elementos a listar por página. Por defecto es 20. Esto se refiere también a objetos de listado. Por ejemplo, vemos aquí que el dato de 20 aparece en el listado de artículos. Tenemos también la cantidad de noticias indicadas por canal. Esto se refiere al tema de RSS, al igual que el otro parámetro de noticias del canal electrónico para mostrar el correo del autor. El RSS, vemos aquí que de mi sitio web es este. Se puede obtener colocando esto en la URL de mi sitio web, o como veremos posteriormente a través de un módulo. Entonces se puede obtener de esta manera. Y la cantidad de noticias a mostrar será de 10. Luego tenemos en la parte derecha configuraciones de SEO. Podemos habilitar o deshabilitar URLs amigables. En este caso tengo mi sitio web, bueno, aún está en mantenimiento. Vamos a quitar esto y vamos a guardar. Y al previsualizar nuevamente, vamos a ver ahora que ya aparece correctamente. Si ingresamos a un artículo, vamos a ver que se muestran las URLs amigables. Sin embargo, no son completamente amigables, puesto que aquí tengo un texto de index.php que me gustaría desaparecer. Entonces eso se hace a través de la reescritura URL, y también puedo agregar o quitar sufijos, el sufijo HTML. Eso también está bien explicado en un artículo en el blog de Web Empresa que se llama URLs amigables en Joomla, en donde se trata de este tema específicamente de las URLs amigables. Entonces, para quitar este index.php será necesario utilizar la sobreescritura, la reescritura, y también utilizar el archivo htaccess. Es opcional agregar el sufijo a la URL, es decir, a cada uno de los archivos colocar .html. Luego tenemos un parámetro de alias Unicode. Este parámetro se refiere a si, por ejemplo, estoy trabajando con un sitio web que tiene textos extranjeros, que no son caracteres de latín. Por ejemplo, podemos comprobarlo con un nuevo artículo. Vamos a dirigirnos aquí vamos a cancelar esta pantalla, vamos a dirigirnos a contenido, gestor de artículos, y desde aquí vamos a crear un nuevo artículo. Este nuevo artículo va a tener un texto en el idioma persa, que es este, y acá vamos a colocar texto de artículo. En las opciones de publicación el alias no tiene nada. Sin embargo, cuando guardamos, vamos a ver que el alias que se crea, si vamos nuevamente a opciones de publicación, va a ser este alias. Esto es un problema, ya que si estoy trabajando con estos textos, vamos a colocar acá destacado y vamos a previsualizar nuevamente el inicio. Vamos a ver que mi artículo va a quedar así, con las URLs amigables con estos textos. Entonces, esto no es muy lógico. Sería más adecuado habilitar la opción de Unicode. Entonces nos dirigimos nuevamente a Sistema, alias Unicode, le colocamos que sí, guardamos y cerramos. Y si nos dirigimos nuevamente a Contenido, Gestor de Artículos, nos dirigimos al artículo del idioma persa. En opciones de publicación, borramos el alias
Vemos en opciones de publicación que el alias ahora ya es correcto, es decir, es un alias Unicode, es un alias que acepta más caracteres y lo va a colocar también en la barra de navegación. Si ingresamos nuevamente, vamos a ver que el alias ahora está de acuerdo al idioma que he definido. Entonces, esa es la opción de alias Unicode en la configuración global. Vamos a seguir viendo otros parámetros. Ya habíamos visto el del título del sitio, que incluye el nombre del sitio web. Luego tenemos un parámetro de configuración de cookies. Esta parte lo podemos entender con el siguiente esquema. Tenemos lo siguiente. Tengo un dominio que es miempresa.com que utiliza Joomla. Tengo un subdominio foro, con mi mismo dominio miempresa.com, pero que trabaja con otro software, que es un software para foro. Entonces me gustaría integrar ambos sitios web, es decir, mantener los mismos usuarios, tanto a nivel de Joomla como a nivel de foro. Para eso usualmente se utiliza un bridge. Entonces hay una extensión, hay un software especial que se llama bridge o puente, que me permite conectar a ambos sitios web. De manera que si un usuario se loguea a mi sitio, también se mantenga el mismo usuario en el foro. Entonces, es a través de esta parte que nos permite configurar la cookie de la sesión para que sea válida tanto en el sitio web del dominio principal como en el de los subdominios. Entonces, este es un tema que si tengo esta necesidad puedo trabajarla. De lo contrario, simplemente dejarla en blanco. Luego tenemos la configuración de los metadatos. Nuestro sitio web por defecto, bueno, no tiene metadatos, están vacíos estos datos. Los más importantes son la descripción y las palabras clave. Por ejemplo, acá vamos a colocar alguna metadescripción de ejemplo. Sitio web de ayuda en Joomla 3. Y algunas palabras claves, por ejemplo, Joomla 3, ayuda. Robots vamos a dejarlo siempre seguir y con indexación. Si no deseamos que las máquinas de búsqueda indexen este sitio, le colocamos no seguir y no indexar. Los derechos de contenido también es un parámetro de metadato. Podemos, por ejemplo, acá, todos los derechos reservados o de empresa. También se puede ocultar o mostrar la metaetiqueta del autor. Todos estos parámetros de esta parte son configuraciones de metadatos y lo vamos a comprobar cuando guardemos el sitio y previsualizamos nuevamente el frontend. Vamos ahora a previsualizar y si vemos el código fuente, vamos a ver que se han creado etiquetas meta que hacen referencia a las palabras clave que habíamos visto, Joomla 3, ayuda, los derechos, todos los derechos reservados y la descripción. Esto es importante para las máquinas de búsqueda que tengan una idea genérica de lo que es el sitio web. Evidentemente estos parámetros de metadatos son a nivel general, sin embargo también vamos a ver posteriormente que se puede definir metadatos a nivel específico, ya sea a nivel de artículo o a nivel de algún enlace de menú.